Bienvenidos al podcast de la Iglesia La Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites en nuestra página www.ccc-online.org. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y tu vida sea edificada con este mensaje. Bienvenidos todos, qué gusto tenerles un domingo más con nosotros acá. Es una bendición el poder cantar que sí. Estábamos pensando el día de hoy que no hay quien nos sostenga. Yo creo que acabamos de cantar, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Y yo creo que es una de las canciones que son, al cantarlas yo creo que cuando uno no está pasando por dificultades o cuando alguien tal vez no ha experimentado realmente Dios sosteniéndolo a través de las circunstancias, yo creo que no tiene tanto impacto en su vida como cuando realmente uno se da cuenta que está cayendo al vacío y uno dice, acá no me sostiene nadie porque estoy cayendo a 200 millas por hora y el Señor nos sostiene. Y el Señor realmente a través de su obra que Él ha hecho en la cruz, a través de su resurrección, su ascensión, su mediación por nosotros en los cielos, estamos tan seguros, pero tan seguros que no hay caja fuerte que se asemeje a ello. No hay otro lugar recóndito en la tierra que pueda asemejarse a la realidad de Dios sosteniéndonos como sus hijos. Entonces les animaría a que incluso antes de comenzar podamos confiar en que el Señor nos está sosteniendo en medio de las circunstancias. Y hoy día estamos en Lucas capítulo 2. Y yo creo que este es uno de los eventos los cuales demostraron tanto al Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, así como también a nosotros como iglesia, cómo luce la realidad de Dios sosteniéndonos, cómo luce la realidad de Dios realmente enviando a alguien, no algo, enviando a alguien que va a ser la persona que nos va a sostener. No solamente por un tiempo, no solamente por una etapa, sino por toda la eternidad. Y esa persona se llama Jesucristo. Y comenzamos esta aventura en Lucas capítulo 2 acerca de 3 lecciones que hablamos de la soberanía de Dios para invitarnos a descansar en la soberanía de Dios. 3 lecciones, ¿ok? 3 lecciones que nos invitan a nosotros a descansar en la soberanía de Dios. Vimos 2 la anterior semana y me sorprendí que vimos 2. Yo pensé que íbamos a llegar solamente a una, pero el Señor es bueno y nos sostiene y les sostiene a ustedes permitiéndome acabar 2 puntos de 3. Pero lo que quiero ver hoy día es un poco recordar las primeras 2 lecciones y entrar en la tercera lección. Y la primera lección que nosotros hablamos fue acerca de el ejercicio de la soberanía de Dios sobre los gobernantes del mundo. Es decir, el Señor está en control de los gobernantes del mundo. Esto fue algo que hablamos la anterior semana. Y hablábamos de la historia de 4 reyes, ¿recuerdan? 4 reyes. El primer rey era Augusto César. Y si ustedes recuerdan, César era el título que le daban al emperador romano, al que estaba sobre absolutamente todo en Roma. Y lo interesante acerca de Augusto César era que él trajo a Roma algo que se conocía como la Pax Romana. ¿Qué significa esto? Es que Augusto César fue uno de los Césares, si podemos decirlo así, que trajo paz a Roma a través de su reinado. Es decir, en el reinado de Augusto César, los pueblos podían practicar su religión, los pueblos podrían practicar sus costumbres bajo el gobierno de Roma, y Augusto César tuvo esa capacidad como gobernante, como emperador, como alguien que estaba a cargo del pueblo, de tenerlos como súbditos, pero de tenerlos
en paz. En paz. No había revueltas. No había una especie de insurrección de parte del pueblo. Entonces había una especie de paz aparente dentro del pueblo. Eso sí, no era perfecto, pero se le conoció como este emperador que trajo la paz a Roma. Segundo, teníamos a esta persona que menciona en el versículo 2 de Lucas capítulo 2, que era el gobernador de Siria, que se llamaba Cirenio. ¿Okay? Este es el segundo a cargo, el segundo gobernante, el segundo rey. Y simplemente se nos dice que en este primer censo, en el versículo 2, Cirenio era gobernador de Siria. Eso es todo lo que nos dice el texto. No se habla mucho de Cirenio, pero lo que se nos dice es que a lo largo de este censo, fue un censo que duró como aproximadamente 14 años, es decir, se hizo en diferentes etapas. Okay, en la etapa de Cirenio, cuando Augusto César estaba vivo, antes de que Cristo nazca. Y lo interesante es que cuando José y María van a Belén, es porque al parecer dentro de la historia estaba llegando el punto final del censo. Es decir, José y María no tenían opción, debían regresar a Belén porque de acuerdo al mandato del César tenían que ser empadronados. Entonces tenemos etapas del censo en los cuales José y María están llegando a la etapa final, como le dicen en inglés, deadline. O sea, el punto en el cual no van a tener opción. Y ellos comienzan a llegar a Belén. El tercer rey era ¿cuál? ¿Se acuerdan ustedes? Herodes el Grande. Y es interesante que acá nos dice, aconteció en aquellos días. ¿No es cierto? ¿Cuáles días? ¿Cuáles aquellos días? Y regresen a Lucas capítulo 1, versículo 5. Ahí nos dice, hubo en los días ¿de quién? De Herodes. Entonces tenemos otro rey muy importante dentro de la historia. Cuando Jesús nace, Herodes el Grande. Herodes, el que va a mandar a matar a los niños menores de 2 años. Los historiadores dicen que era mejor ser el cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Porque él asesinaba a sus hijos, a su esposa. Y él no mataba cerdos, ¿por qué? Porque era practicante judío. Entonces no comían cerdo. Entonces los historiadores decían, es mejor ser el cerdo de Herodes que su propio hijo o su propia familia. Entonces, aunque Augusto César trajo paz, ustedes ven que cuando existen reyes humanos, cada uno hace lo que mejor le parece. Cada uno hace lo que mejor piensa que es lo mejor para su región. Entonces vemos que aunque hay 3 reyes, no hay unidad. No hay paz verdadera. No hay realmente algo que podemos ver que decimos Augusto César o Herodes o Cirenio son el Mesías. No podemos decir esto. Pero es interesante que dentro de toda la historia vemos cómo el Señor soberanamente maneja los eventos de este mundo para traer a nuestro cuarto rey. Y ese cuarto rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el rey por el cual todos estaban esperando. Y este es el tercer punto de hoy día. El tercer punto es que Dios ejercita su soberanía para preparar la venida de Jesús humildemente. Y esto es muy importante. Humildemente. ¿Por qué? Porque Augusto César, ustedes recuerdan, Augusto era un título que significaba ¿qué? Majestuoso, el más grande, alguien que tenía una posición de poder. Herodes, a causa del poder, empezó a matar a su familia para que no le quiten el poder que él tenía. Pero ahora vemos en la tercera parte una lección acerca de la soberanía de Dios, trayendo a su único hijo en medio de un contexto en el cual los reyes representaban esta hermosa realidad de majestuosidad, de reconocimiento de que ellos son alguien, y trae a su hijo en un contexto de humildad. De humildad. Y mis hermanos, en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 6, nos dice esto. Y acá vemos cómo, mis hermanos, el Señor ejercita su soberanía
al preparar el nacimiento de su hijo, pero en un contexto de humildad. Dice en el versículo 6, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, recuerdan que había aproximadamente de 70 a 90 millas el viaje desde Nazaret hasta Belén. ¿Ok? 70 a 90 millas. Y recuerden que José sale con su esposa María. No nos dice si vienen en burro, no nos dice si vienen en carroza. Lo que nos dice es que María sale 9 meses embarazada. ¿Ok? Ahora, si ustedes están hablando del rey de Augusto César, del hijo de Augusto César, o del hijo de Herodes, estoy seguro que hubiera existido una carroza en la cual enviaban caballos y enviaban al ejército para que puedan traer a la esposa de Herodes o a la esposa de Augusto César que va a dar a luz a su hijo. Pero ¿qué sucede con Jesús? No hay carrozas, no hay soldados, no hay un ejército, no hay una fila esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que nos dice muy simplemente que estando ellos en Belén, ¿qué sucede? Se cumplen los días para que María dé a luz. Y mis hermanos, desde la perspectiva de María y José, y desde la perspectiva de nosotros como lectores, nos preguntamos, ¿podría Dios haber esperado tal vez hasta que regresen a Nazaret? ¿O podría Dios haber esperado hasta que no sea el tiempo del censo? ¿Por qué? Porque por tiempos del censo, toda la gente vino a Belén, toda la gente vino a Jerusalén. Los judíos que fueron esparcidos estaban llegando a sus ciudades donde estaban sus padres, donde estaban las tierras de sus padres, para que el gobierno les pueda cobrar los impuestos. Entonces llega un tiempo en el cual, nos dice el versículo 7, que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Un tiempo de humildad. Mis hermanos, el hijo del rey hubiera llegado al palacio. No importaba el tiempo del año, hubiera llegado en una carroza al palacio, hubiera tenido parteras disponibles para ese rey. Pero acá nos dice que cuando Jesús nace, es en un tiempo en el cual, incluso algunos dicen que fue en invierno, y tal vez la temperatura estaba por bajo los 40 grados, y vemos a unos esposos, José y María, caminando en medio de un pueblo pequeño, el cual Miqueas dijo, y tú, Belén Efrata, pequeño entre los pueblos. No reconocido, o sea, ¿quién sabía dónde estaba Belén? Y Belén fue el lugar donde nació David, el rey David. Entonces su hijo iba a nacer, su descendiente iba a nacer también en Belén. Pero mis hermanos, si pueden imaginarse un poco la imagen de esto y ver a José y María caminando en medio de la tierra, en medio de un pueblo, con una mujer de 9 meses embarazada, y golpeando lugares para que puedan dejarles entrar, para que María pueda dar a luz a su hijo. Era un tiempo en el cual no creo que nosotros pensaríamos que es el adecuado, porque está todo el mundo ocupado. Es como cuando viajan ustedes en feriado, ¿no es cierto? La autopista, mis hermanos, no se mueve a ningún lado. Tráfico tras tráfico tras tráfico. ¿Por qué? Porque todo el mundo está saliendo. Acá todo el mundo está viniendo. Entonces los hoteles se llenan, las hostales se llenan, las casas se llenan. No existe un lugar. No existe un lugar. Entonces, mis hermanos, entendemos que dentro del nacimiento de Jesús, en la soberanía de Dios, mis hermanos, Dios quiso que su hijo nazca humildemente. Dios quiso que su hijo no nazca con el reconocimiento del mundo, sino en la sencillez de una familia común y corriente, que tenían el valor en el hecho que ellos eran descendientes ¿de quién? Del rey David. Pero eran pobres. No tenían ellos algo que ofrecer, y aparte de eso estaba el lugar bastante ocupado. Y lo interesante es que nos dice que ella la acostó en un pesebre, ¿ok? En un pesebre.
Es decir, ese no es el mejor lugar para dar a luz tampoco. ¿Qué era el pesebre? ¿Ok? Muchos historiadores dicen que era un lugar, ¿ok?, que no era un hotel, no era una casa de visitas, no era una casa donde la gente descansaba, sino era el lugar en donde la gente dejaba sus caballos, dejaba sus animales y sus pertenencias para que no les roben. ¿Ok? Ese era el lugar. Y el pesebre se trataba sea de una cajita pequeña en la cual los animales comían o bebían el agua, o tal vez podría tratarse de una caja un poquito más grande en donde ellos almacenaban el trigo. Entonces, sea lo que sea, el lugar en el cual María pone a su hijo no era el mejor lugar para dar a luz. No había parteras. Mis hermanos, no había una cama. No había afuera un grupo de alabanza cantando mientras María está dando a luz. No había un predicador afuera diciendo: ha venido el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino es la simpleza de un lugar de animales donde José y María entran porque no hay otro lugar en donde dar a luz. O sea, la soberanía de Dios se ejercita, mis hermanos, al ver que Dios quiso que Jesús nazca humildemente. Él lo quiso así. Así lo determinó Él. Que Jesús no venga como el mundo lo esperaba, como alguien que viene en carroza y dicen: aquí viene el rey, sino en medio del anonimato. En medio de una pareja que dice: no hay otro lugar. Incluso algunos historiadores dicen que tal vez era una cueva el lugar donde ellos estaban, donde ponían a los animales. ¿Ok? Entonces era un lugar tan ocupado, Belén. Y este lugar era un lugar, ¿saben qué? Era un lugar abierto. Se dice que era 4 paredes, el lugar donde entraban los animales, y era un lugar que estaba descubierto arriba. ¿Por qué? Porque dormían los animales ahí. No había un techo que cubra. No había un lugar que si llovía ellos podrían haber estado cubiertos. Pero lo que quiero que entendamos, mis hermanos, es que el Señor maneja cada cosa, incluyendo lo del censo, incluyendo los gobernantes, para que el Señor Jesús nazca en un lugar donde el mundo no lo iba a buscar. En la humildad de un establo, en la humildad de un pesebre. Eso fue lo que quiso el Señor. Eso fue lo que Dios quiso. E incluso nos damos cuenta que no nace en un palacio, sino en un pesebre, pero esto es algo que el Antiguo Testamento ya nos viene hablando. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, si ustedes van a verlo, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 1. El profeta está hablando acerca de: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es decir, cuando venía un anuncio del rey, el mundo tenía que escucharlo. Cuando nacía el hijo del rey, el mundo tenía que saber. La gente venía y se regocijaba. Pero acá es interesante que en el versículo 1 de Isaías capítulo 53 dice esto. ¿Lo tienen? Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mis hermanos, Jesús vino como esa persona en la cual no se le estimó. La cual cuando llegó, nadie supo. ¿Ok? El pueblo estaba preocupado por el censo, por la llegada de los oficiales romanos y los oficiales judíos para que les puedan cobrar los impuestos de sus tierras. Pero en medio de esto, de un contexto de humildad, viene Jesús. En medio de un contexto en el cual la gente no estaba esperándole. Y nace en un lugar humilde. Miren lo que dice Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Incluso a lo largo de la vida de Jesús se mantiene este mismo tema. Mateo capítulo 8.
Miren lo que dice acá en el versículo 18. Recuerden que Jesús viene haciendo varios milagros de sanidad. Mateo capítulo 8, versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Versículo 19 de Mateo 8. Y vino un escriba y le dijo que, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está haciendo milagros, porque está realmente haciendo cosas impresionantes, pero es un hombre normal, es un hombre común y corriente desde la perspectiva de la gente. Cuando comienzan a ver los milagros, ellos comienzan a asombrarse y dicen, wow, ¿quién es este hombre? Y luego dice en el versículo 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. ¿Más qué? Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, Jesús no tenía ni siquiera un lugar en donde él pueda descansar. Porque a lo largo de su humillación vemos la humildad de Jesús. Es decir, esta parte es muy hermosa porque cuando él viene a morir. ¿Ok? Él viene a morir, él se humilla totalmente y dentro de su nacimiento es el inicio de su humillación. Es decir, mis hermanos, el mundo quería ver a un rey que viene en el palacio, que se cría como un hijo de un rey y que luego hereda el trono de su padre, que es un rey terrenal. Pero Jesús viene como el Hijo de Dios, se humilla, nace en un pesebre. Y la gente no lo veía. Y la gente le quería seguir por los milagros, pero no por lo que Jesús realmente era. Y acá nos dice que Jesús realmente ni siquiera tenía un lugar en donde recostar su cabeza, donde descansar. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. Lo tenemos. Versículo 9. ¿Lo tiene? Lo tenemos, ¿no es cierto? Miren lo que dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Dice que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Ok? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Acá no está hablando de dinero. Acá está hablando de la generosidad de ellos, de dar la ofrenda a los santos. Pero dice, mire, no es una cuestión de dinero, es una cuestión del ejemplo que Jesús dio de hacerse hombre, representado por el hecho de que Él era el rico de los ricos. ¿Ok? Él estaba en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre. Él estaba disfrutando, como dice Juan 17:5, cuando Jesús ora, dice, Señor, por favor, ¿qué? Devuélveme la gloria la cual tuve contigo antes de la fundación del mundo. Es decir, esa humillación tan grande de parte de Jesús. ¿Entendemos esta parte? Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Porque muchas veces el problema es que algunos teólogos y algunos cristianos utilizan el ejemplo de la humildad de Jesús para desarrollar una teología llamada la teología de la liberación. O hablar de que Jesús vino pobre, entonces todos tenemos que ser pobres. O tenemos que enfocarnos solamente en el pobre. Pero ¿qué significa realmente la humillación de Cristo? Es decir, ¿qué significa que Cristo se hizo pobre? Miren lo que dice Filipenses capítulo 2. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Qué significa la humillación de Él? Es decir, ¿qué significa que Él baja como hombre y se acuesta en un pesebre cuando nace? Es decir, ¿qué significa que golpean las puertas y no existe un lugar para ellos en el mesón? Dice que el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo. Qué hermoso, como decía 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Él se hizo pobre por amor a vosotros. ¿Qué dice acá? No significa que se hizo pobre de dinero. Él se hizo pobre humillándose, tomando forma de hombre. Es decir, para Dios hacerse hombre, mis hermanos, es la humillación más grande que puede existir. Y miren lo que dice acá. Dice que en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis hermanos, qué hermosa figura de la humillación de Cristo. Porque cuando vemos el nacimiento de Cristo, muchas veces decimos, uy, qué bonito niño, de haber sido muy bonito verla ahí en el pesebre. O sea, entendemos realmente lo que significa que el Hijo de Dios, es decir, Dios soberanamente decidió que su Hijo, su único Hijo, se hiciera hombre, se encarnara en un hombre, en una persona como nosotros. Y siendo Dios, estando en el trono de su gloria, teniendo todos los beneficios de ser Dios, ejercitando todos los beneficios de ser Dios, Él decide tomar forma de hombre, despojándose. No significa que Él dejó de ser Dios, sino que Él añadió una forma humana. Y mis hermanos, añade su forma humana y Dios se vuelve carne y se humilla al volverse carne. Entonces, al recordar Lucas capítulo 2 y decir que y María dio a luz y lo acostó en un pesebre, mis hermanos, teológicamente tiene un significado tan profundo el ver que Dios mismo por amor se encarnó, se humilló y se hizo hombre. Y mis hermanos, la palabra dice, ¿quién no somos nosotros, Señor Dios, para que tú nos veas a nosotros con misericordia? Porque somos pecadores. Pero Jesús se encarna en la historia de la humanidad. ¿Entendemos esto? O sea, Dios mismo dice, voy a salvar a los que van a creer en mí. Y me voy a encarnar porque la única manera que el precio de los pecados puede ser pagado es si Dios mismo muere en una cruz para pagar una deuda eterna. Y se encarna y se humilla. Y luego miren lo que dice el versículo 8 de Filipenses capítulo 2. Y estando en la condición de hombre. ¿Ok? Versículo 8. ¿Lo tienen? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, Dios se hace carne. Humillación. Pero aparte de eso dice que Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Es decir, hay una humillación aún más, que es su muerte. No solamente se hizo hombre, sino que decidió morir por ti y por mí. Y eso demuestra la humildad de Cristo Jesús. Es decir, ¿por qué era necesario que se humille Dios mismo para que pueda pagar por nuestros pecados, mis hermanos? O sea, Dios no podía solamente decir, me voy a olvidar de sus pecados, tranquilos. No, Él necesitaba a alguien que pueda pagar por esos pecados. Y Jesús lo hace. Y mis hermanos, cuando vemos el nacimiento de Jesús, cuando escuchamos que Él no hubo un lugar para que José y María pueda estar ahí, y cuando escuchamos que Él fue acostado en un pesebre, mis hermanos, no es tanto para decir, ay, qué bonita historia. Es para decir, Señor, gracias, porque en tu humillación nosotros encontramos ¿qué? Exaltación, porque en tu humillación nosotros encontramos salvación. Es decir, era necesario que Cristo se humille hasta lo sumo. Primeramente, haciéndose hombre. Haciéndose como tú y yo. Y la gente esperaba ¿a quién? Como la mitología griega o como la mitología de los dioses romanos. Estos dioses falsos, pero Jesús dice, voy a hacerme hombre. Y es interesante que Gálatas capítulo 4 dice, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido ¿de qué? De mujer.
se hizo hombre, mis hermanos. Y no solamente eso, sino miren lo que dice Juan 1:43. Porque incluso cuando Jesús está escogiendo a sus discípulos, es interesante que en Juan capítulo 1 versículo 43, miren lo que dice. El siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo a Felipe que sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y así como los profetas, a Jesús, hijo de José. ¿De dónde? De Nazaret. Y luego Natanael dice en el versículo 46: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Algo bueno? Mis hermanos, no era atractivo. No era atractivo ante los ojos de la gente. Es decir, en su humillación Jesús no fue alguien que la gente decía ¡wow! Y llegaban y la gente se quedaba con la boca abierta. Él se humilló. Se hizo hombre. E incluso miren lo que dice en cuanto a la familia de Jesús. Es interesante esta parte porque la palabra nos dice que Jesús, dentro de Lucas capítulo 2, vamos a Lucas capítulo 2 por favor, regresemos a Lucas capítulo 2. Y nos dice en el versículo 7 que María dio a luz a su hijo ¿qué? Primogénito, no a su hijo único, ¿ok? A su hijo primogénito, el primero. Y es interesante que, bueno, la Iglesia Católica acá, muchos engañan diciendo que María solamente tuvo un hijo, que es Jesús. Pero lo interesante es que en la palabra, a lo largo de la palabra, por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 12, versículo 46. Mateo capítulo 12, versículo 46. ¿Lo tiene? Amén. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, ¿quién? ¿Los hermanos de quién? De Jesús le querían hablar. ¿Ok? Miren lo que dice Mateo capítulo 13. Solamente den la vuelta ahí. ¿Lo tienen? Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían ¿qué? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Por qué? Mateo 13, versículos 53-54. Y miren lo que dice el versículo 55. ¿Ok? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Por qué? Porque no era alguien que parecía un rey. ¿Ok? Es decir, se humilló. Y dice acá: ¿no se llama su madre María? ¿Y qué? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, qué? Tiene todas estas cosas. Mis hermanos, Jesús nació de María y luego lo interesante es que él tiene hermanos y hermanas. O sea, es una familia común y corriente. ¿Ok? O sea, la gente veía a José y decía: este es un pobre carpintero. ¿Ok? ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? Incluso nos va a decir la Escritura que sus hermanos no creían en él. Sus hermanos lo rechazaban. ¿Ok? Sus hermanos lo rechazaban, mis hermanos. Esa es una realidad en la cual los mismos hermanos de Jesús, miren lo que dice Juan capítulo 2, ¿ok? Juan capítulo 2, porque es interesante entender acerca de la humillación de Jesús. Juan capítulo 2.
versículo 12. Más bien vamos a ir a Juan capítulo 7, por favor, porque Juan capítulo 2 es de las bodas de Caná, donde Jesús está con su familia. Pero en Juan capítulo 7, lo tenemos. Muy bien, miren lo que dice en el versículo 4. Miren lo que dice, ¿lo tienen? Okay, desde el versículo 1, perdón. Versículo 1. Juan 7, versículo 1. Después de estas cosas, Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? De Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué le dijeron? Sal de aquí y vete ¿a dónde? Mis hermanos, Juan nos dice que le querían matar en Judea a Jesús. Y sus hermanos sabían esto. ¿Y qué le dicen los hermanos de Jesús a Jesús? Ándate a Judea. Le están diciendo, te queremos muerto. ¿Entendemos el rechazo de Jesús en su humillación? Y miren lo que dice acá. Porque ninguno, versículo 4, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstale a quién. Al mundo. Se están burlando de él. Sus hermanos le dicen, mírate, ándate al lugar donde te quieren matar. ¿Ok? ¿Y qué dice el versículo 5? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni los hermanos de Jesús creían en él. ¿Ok? O sea, no tenía un lugar para nacer, un lugar de realeza. ¿Ok? Nació en un pesebre. Nació en un lugar donde los animales comían. Literalmente, historiadores dicen que tal vez él le pusieron en el lugar que los animales comían. Agarraron un poco de paja, la pusieron arriba y la pusieron ahí. Ahora uno diría, bueno, la cosa va a mejorar. Comienza su ministerio. Uno de sus discípulos, antes de ser discípulo, Natanael, dice que ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Rechazo. ¿Ok? Luego le dicen, Señor, déjanos seguirte. Y Jesús dice, hey, los animales tienen donde descansar, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde poner su cabeza. Rechazo. Su propia familia, mis hermanos, su propia familia querían utilizarle a Jesús como un amuleto de la buena suerte. No sé si María quería hacer eso, pero en las bodas de Canaán se acaba el vino y María le dice, Jesús, hijo mío, se les acabó el vino. Haz el milagro. Y sus hermanos querían mandarle al lugar en donde le iban a matar. ¿Ok? Le dice, Juan nos dice, le querían matar en Judea. Y en versículo siguiente los hermanos le dicen, ándate a Judea. No hagas cosas escondidas. Si quieres demostrar quién eres, ándate a Judea. Le querían matar. ¿Por qué? Porque sus hermanos no creían en él. Entonces, mis hermanos, el Señor en su soberanía hace que Jesús tenga que atravesar todo esto. Incluso antes de iniciar su ministerio, en el libro de Juan, el Señor va a pasar por 40 días de ayuno. Y el enemigo va a venir a tentarle. Y va a venir a tentarle. Y regresa, y regresa, y regresa. Mis hermanos, no fue alguien a quien la gente vio y dijo, oh, este es un rey. Oh, este es alguien a quien vale la pena ver. Oh, este Jesús, este es por quien esperábamos. Los judíos estaban tan confundidos que Juan el Bautista les dice a sus discípulos, vayan a ver a Jesús y pregúntenle si Él es el que habíamos de esperar. Porque vino humilde. Y como nos decía Filipenses, nos decía, Él se humilló haciéndose hombre. Y eso nos da una buena pauta a nosotros, mis hermanos. Porque el ser hombre no es la cúspide del mundo. El Señor se humilló al hacerse hombre. ¿Ok?
Es decir, no podemos decir somos hombres, entonces Dios nos debe todo solamente porque nacimos o porque vivimos. No, mis hermanos, la humillación de Cristo nos demuestra que Él se hizo hombre y se humilló. Entonces, mis hermanos, mi pregunta para ustedes es, ¿a qué Jesús ustedes creen? ¿En qué Jesús están creyendo ustedes? ¿En este Jesús ficticio que vino para darles riquezas, para darles salud, para darles algo? ¿Están esperando a este Jesús que estuvo en el palacio cuando nació, que nació en el mejor hospital del tiempo? Nada de eso fue verdad. Los evangelios nos presentan una figura en la cual Jesús quería que nazca, en la cual quería que Jesús nazca en un lugar humilde, que vive una vida humilde. ¿Por qué? Porque Él iba a morir, mis hermanos. Porque esa era la mayor humillación, su muerte. Entonces, mis hermanos, déjenme preguntarles, ¿en qué Jesús ustedes creen? ¿A qué Jesús ustedes siguen? ¿Ok? O sea, el nacimiento de Jesús nos demuestra que Dios ve necesario enviar a su único Hijo, porque esa es la única forma que nosotros podamos llegar a ser salvos. La única manera. Y eso es lo que nos demuestra el nacimiento de Jesús. La soberanía de Dios, mis hermanos. La soberanía de Dios al hacer que su Hijo nazca no reconocido, que sea escupido, que sea crucificado. Y mis hermanos, ¿en qué Jesús creen ustedes? ¿En qué Jesús creen ustedes? Porque muchas veces el Jesús que nos pinta la Escritura no es suficiente para nosotros. Y queremos un Jesús diferente. Y seguimos lo que el mundo nos pinta como algo valioso. Y queremos lo que el mundo nos da. Y queremos lo que la gente nos da. Y no queremos al Cristo. No queremos a Cristo humillado. No queremos ese Cristo humilde. ¿Quién quiere decir que su Salvador vino y nació en un pesebre? Mis hermanos, eso es lo que el Señor permitió. Eso es lo que el Señor planeó desde antes de la fundación del mundo. Que su Hijo, el único Hijo, sea humillado, nazca en un pesebre y viva una vida humilde. Entonces, mis hermanos, yo creo que basta de creer en estos Jesuses ficticios que la sociedad nos cuenta. Y tenemos que comenzar a ver a Jesús como lo que Él es. Ahora en su muerte y en su resurrección Él es exaltado. Y ahora está a la diestra de Dios Padre. Pero en su humillación, mis hermanos, tenemos que ver esto. Él se humilló, se hizo lo peor, hombre, siendo Dios. Y sufrió la peor muerte, siendo hombre, para que nosotros podamos llegar a ser llamados hijos de Dios a través de su sacrificio. Entonces, mis hermanos, la cúspide de nuestras vidas no está en lo que nosotros podamos llegar a ser, sino en llegar a ser hijos de Dios. Pero no podemos entender eso si no entendemos la humillación de Cristo Jesús, si no entendemos realmente el sacrificio que Él tuvo que hacer en la cruz. Si seguimos pensando más de nosotros mismos, mis hermanos, nunca vamos a ver a Cristo como Él realmente es, como la Escritura realmente nos lo pinta. Necesitamos reconocer a Jesús como lo que Él es. Y en su nacimiento, mis hermanos, vemos esto. Y Lucas es tan simple, y con esto termino. En Lucas capítulo 2, versículo 7, que nos dice que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, como un niño normal. Y dice, y lo puso y lo acostó en un pesebre. Y luego la siguiente semana lo que vamos a ver es el versículo 8, pero es interesante que en este contexto de humildad, en el versículo 8 nos dice, y había pastores en la misma región. El anuncio no sale a Herodes, el anuncio no sale a Augusto César, el anuncio sale ¿a quién? A los pastores. A los pastores. Entonces, mis hermanos, quiero que podamos reconocer esto y con esto terminamos. La humildad que trajo a Cristo para que Él pueda nacer como niño, que Él pueda vivir una vida perfecta, que Él muere en la cruz, puede ser reconocida solamente por ¿quién? Por personas que se humillan, que tienen corazones humildes delante de Él, que pueden entender realmente que para que pueda haber salvación es necesariamente que una humillación. Y necesitamos humillar nuestro corazón delante de Jesús. Necesitamos humillar nuestro ser delante de Jesús. Basta de vivir siendo reyes de nuestras propias vidas.
Porque ni siquiera Jesús vino así cuando se hizo hombre. Ni siquiera Jesús buscó el reconocimiento del ser humano. Ni siquiera Él hizo eso. ¿Y por qué nosotros vamos a hacer esto? De pensar que somos más que Jesús. De pensar que en nuestra humanidad podemos hacer más cosas que Jesús. No, mis hermanos. Es necesario humillación, porque así como Cristo se humilló para morir en la cruz, nosotros tenemos que humillarnos para poder recibir este regalo de salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, si su corazón está orgulloso en esta mañana, les invito a que puedan humillarse delante de Cristo. Les invito a que puedan reconocer en su corazón su pecado, que puedan humillarse delante de Jesús y que puedan arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús, sabiendo que basta de ser los reyes de su propia vida, porque ni siquiera Jesús actuó así cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él actuó bajo la voluntad de su Padre, que estaba en los cielos, y fue obediente hasta la muerte. Entonces, mis hermanos, si están acá hoy día y están con un corazón de orgullo, un corazón altivo, un corazón que todavía no ha reconocido a Cristo Jesús, les invito a que lo puedan hacer esta mañana. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por la bendición de entender su humillación, Señor. Reconocemos, Padre, que ahora Jesús, nuestro Señor y Salvador, está sentado a la diestra de Dios Padre. Ya no está muerto, ya no está humillado, ahora es Rey de Reyes, Señor de Señores, bajo el cual toda nación y toda lengua confesará que Él es Señor y todas las naciones serán puestas bajo sus pies. Pero, Señor, reconocemos que para poder llegar a salvación, Padre, necesitamos, Señor amado, entender su humillación. Necesitamos, Señor amado, entender que usted se hizo pobre. Dejó su lugar en el cielo para venir y morir. Una muerte cruel, Señor amado. Y por eso rogamos, Padre, que usted nos dé un corazón humilde, Señor y Dios. Para que entendamos, Señor amado, que sin humillación no hay salvación, sin muerte no hay salvación. Pero esa fue la humillación y la muerte de Cristo. Y ahora rogamos, Padre, para que usted nos dé humildad en el corazón para que podamos reconocer que ese sacrificio de Cristo es completo. Para que podamos reconocer, Señor y Dios, que no hay nadie más que va a morir en nuestro lugar, porque Cristo murió una sola vez y para siempre. Pero le ruego, Padre, que como nuestro corazón muchas veces, Padre Celestial, trata de enorgullecerse y estar altivo, rogamos, Padre, que pueda humillarse y reconocer, Señor y Dios, que si somos alguien, lo somos en Cristo Jesús. Y si acá hay alguien que no ha puesto su confianza completa en Cristo Jesús, rogamos, Padre, que usted abra el corazón de ellos. Que ellos puedan humillarse delante de usted, Señor amado. Que ellos puedan entender que son pecadores, que están lejos de Dios, que su pecado los ha apartado, así como el este está lejos del oeste. Y ruego, Padre, que ellos puedan reconocer esta mañana su pecado y puedan venir delante de usted, amado Dios, y arrepentirse y humillarse y confiar realmente en el sacrificio completo de Cristo. Pero gracias, Señor, también por esta hermosa salvación a los que hemos creído. Sabemos que no es algo que nosotros lo ganamos, sabemos que no es algo que salió de nosotros, sino que fue el plan divino desde antes de la fundación del mundo, ese Cordero preparado para morir desde antes de la fundación del mundo. Y le damos gracias, Señor. Le damos gracias, Padre. Bendiga el resto de este día, Señor amado, que podamos seguir agradecidos con usted, que podamos meditar en lo que usted ha hecho por nosotros y que podamos ser transformados a la luz de esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.